¿Qué tal, gente? Tenemos un microondas Samsung. El cliente dice que no le calienta, pero estamos probando. Vamos a hacer la prueba aquí. Conectamos el equipo, siempre con nuestro probador. Enciende el equipo, ¿sí? Y vamos a poner la potencia, 750 watts, eso es lo máximo. Ahora vamos a poner 1 minuto. Contarles desde ya que algunas teclas no funcionan, ni el inicio. Sí, quiero demostrarles eso. Pusimos 750 watts y programamos 1 minuto. Perfecto. Entonces ponemos partida, no aprieta, no tenemos consumo para nada. Entonces este equipo vamos a hacerle funcionar. Vamos a probarle directamente, destapando toda la placa electrónica, puenteando los botones de inicio. Vamos a por ello. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos anotado el modelo y tenemos cuántos conectores tienen. En este caso tiene 14 conectores. Estos son sus conectores, justamente este conector. Ese es el conector donde va conectado el panel. Entonces ya están enumerados y ya está abierto el panel. Ahora necesitamos testear cuál conector nos lleva al partida, al cancelar y al 10 segundos. En sí todos vamos a hacer, pero lo más principal que queremos es el inicio. Entonces vamos a testear y vamos a anotar aquí. Vamos a hacer la prueba del equipo. Sí, para este caso necesitamos usar el verde, puentearle con el cancelar y luego con el 11, que es el 30 segundos de inicio. Perfecto, vamos a encender el equipo, energizar, energizamos y energiza el equipo. Como pueden ver, aquí está nuestro diagrama, si se logra ver. Bueno, en este caso es el verde, estamos señalando el verde. El verde es el pin número 1. Como la pantalla está así con todos los números, con todas las letras, está encendido en su totalidad, necesitamos poner cancelar. Entonces el verde le puenteamos con el pin número 10 para poder cancelar. Agarramos el verde y nos ponemos a contar. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ponemos al 10. Perfecto, me cancela y me aparece directamente 0. Ahora vamos a poner 30 segundos. Entonces quiere decir que el verde con el 11. Vamos a ver. Este es el pin número 11. Aquí estaba el 10 y el que le sigue es el 11. Ponemos y 2 minutos. Perdón, avanza de 30 en 30. Miren, 30, 30, 30. Y con el otro también podemos cancelar. Cancelamos totalmente. Otra vez lo hacemos inicio. 30, 30, 30. Y así verificamos que sí esté funcionando el equipo. Y ahora sí podemos transformarlo a botones electrónicos, pulsadores electrónicos. Con la ayuda de un taladro hacemos los huequitos. Justamente ahí donde van a encajar. Aquí en este lugar encajaremos los pulsadores. Encajan perfecto. También ya tenemos listos Poxipol y solo necesitamos usar el cancelar y partir de 30 segundos. Nada más. De esta manera queda la botonera, los pulsadores internamente con Poxipol y ya están listos para poner la placa y soldarlo aquí. De esta manera queda terminado nuestros pulsadores electrónicos. Ahí quedan sellados con Poxipol y unos cables soldados directamente a la placa. ¿Sí? Lo que va a funcionar es cancelar y partida 30 segundos. Enseguida vamos a hacer la prueba, pero este es el trabajo final. Así va quedando. No se altera nada, estéticamente va quedando así, tal como es de fábrica. Prueba final, tenemos nuestro probador, donde nos va a indicar el amperaje. Tenemos un vasito con agua, está a 14 grados. Vamos a sacar nuestro vasito.
Vamos a poner, sacamos el termómetro, ponemos el vasito y la prueba. Viene el equipo, conectamos el equipo, se enciende, vamos a poner el botón de cancelar, ¿sí? Apretamos directamente 30 segundos y vamos a estar atentos aquí. Vamos a apretar y aquí también nos va a subir el tiempo. Apretamos 1, 30 segundos, 3 amperes, 6 amperes, 7 amperes. El equipo yo sé que ya me está calentando. Es un consumo típico de estos microondas de cierta capacidad en litros. Yo sé que el equipo me está calentando. Vamos a esperar todo el proceso para ver la prueba final. 4, 3, 2, 1 y vamos a ver. Consumo baja. Sigue funcionando el ventilador. Se apagó. Cancelamos. Abrimos el equipo. Aquí ponemos nuestro termómetro y vamos a poner. De repente sube, digo de golpe sube porque está caliente el agua. $27 grados, 27, 29, 28 grados casi, y va a seguir subiendo. Sí, prueba final. Equipo solucionado, un equipo más solucionado, 34 grados, agua caliente. Una vez más solucionando su microondas. Cuando su microondas no funciona, el botón de cancelar, el botón de inicio. Por el propio uso del equipo, con el tiempo se llega a desgastar sus membranas internamente, pero lo que hacemos es una adaptación de 2 pulsadores electrónicos y una adaptación internamente de parte electrónica, y con eso vuelve a funcionar el equipo. Perfecto.